¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ari? Hoy Buen día a volvimos todos, ¿cómo están? juntos. Hoy arrancamos juntos, bueno, está bien. Este, bueno, tenemos que arrancar con un recuerdo realmente sincero a Toti Giliberto, que trabajé con él 3 años y, y dejó un recuerdo hermoso. Una persona Claro. sinceramente, por sobre todas las cosas, cálida. Eh, Aparte de que siempre tenía, más allá de que podía estar mal, siempre tenía una predisposición y una salida este, cómica como para agarrar y tirar para adelante. Así que acá recién estábamos hablando con Johnny, que hacía poquito habíamos estado en contacto con él y, y bueno, en el último tiempo estaba realmente bien, así que se lo veía de muy buen ánimo, y es una lástima que se haya ido de gira. Así que, bueno, un recuerdo para vos, Toti, y en el plano que estés, mm, por sobre todas las cosas, lo que la gente por ahí no puede saber es la gran calidez que tenías como persona. Bueno, a ver, hoy Bien. eh, en la parte internacional vamos a arrancar distinto. No con la información que fui recabando de distintos periodistas, de distintos medios. No. En la semana estuve hablando bastante con gente de Estados Unidos, porque me parece que como el tema central está en Estados Unidos, hay que entender a la gente común, cómo lo está viviendo, qué está viendo. Ese ida y vuelta que tuve con ellos, eh, y me pareció muy interesante porque, por supuesto que uno es un irrespetuoso con las cosas que va a decir, que es la mirada que uno puede lograr y desde el lugar que uno lo hace. ¿Por qué digo esto? A ver, lo primero que saqué es que eh, cómo le vienen vendiendo lo que está haciendo Trump al ciudadano estadounidense. Que seguramente si yo estuviese viviendo allá o fuese parte de su pueblo, también lo apoyaría como lo apoya la gente que estuve hablando. En lo que respecta a la parte económica. Y también en lo que respecta a cómo los medios lo vienen vendiendo. Una cosa que me llamó la atención y que me causó mucha gracia es que el latiguillo que le venden es que hace 70 años el mundo viene esquilmando y aprovechándose de Estados Unidos. Entonces, cuando uno agarra y dice eh, que los están esquilmando, ¿no? Y poniéndose en la posición que se ponen de víctimas económicos de un mundo cruel que los esquilma, uno no puede menos que reírse, ¿no? Después de ver cómo han manejado la política y la economía del mundo durante todos estos años. Pero bueno, a ver, repitamos lo siguiente. Esto es lo que le venden de por qué están haciendo esto.
porque las consecuencias que van a tener van a ser realmente muy, 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 muy duras. Toda esta guerra comercial le va a traer una gran inflación a Estados Unidos. ¿Y por qué digo que seguramente voy a ser irrespetuoso, ¿no? Porque voy a opinar de un plan que está hecho por gente que tiene un poder, digamos, ilimitado. A ver, ¿por qué digo esto? El otro día estaba escuchando las reservas que tiene Brasil son de 400 mil millones de dólares, que es la fortuna personal que tiene Elon Musk. Entonces, a ver, y seguramente alrededor de este hombre hay unos asesores financieros que la tienen muchísimo más clara que un pelado que habla pavada desde Argentina. Pero, pero bueno, como tenemos que tratar de analizar qué es lo que pasa, por qué pasan las cosas y cómo llegan y tratar de defendernos de lo que viene, es importante ver lo siguiente. Nosotros hace 3 años que venimos hablando de la crisis de deuda de Estados Unidos, ¿no? Cuando empezamos a hablar de esto y el embudo que se venía, que increíblemente para el 29 se esperaba otra gran depresión, hace 3 años, de las cosas que me han dicho, de las pelotudeces que uno decía, no tiene nombre. Ahora bien, cuando nosotros planteábamos la gran crisis de deuda y cómo se iba enfilando todo en el mundo encontró una salida que era la salida salvadora, que era atacar Rusia, comerse las riquezas de Rusia y que las riquezas de Rusia sirvan para estabilizar la balanza económica de el mundo libre. El grave problema que hubo fue que yo creo que ahí el grave error estuvo en los 300 mil millones de dólares que le incautan a Rusia y a todos los rusos en el mundo. Porque como ya lo planteamos en su momento, eso hizo que todos estos rusos que negreaban en Rusia empezaran a manejar sus riquezas dentro de su país y blanquear su economía. Con lo cual, rápidamente, Rusia se revitalizó. Y a eso acompañado a que empezó a tener éxitos en la guerra. Una guerra que la OTAN y Estados Unidos necesitaran que fuese larga. No podía ser una guerra directa y un triunfo inmediato. Tenía que ser una guerra larga porque también estaba el negocio del armamento, que es uno de los pocos negocios que tiene Estados Unidos que sigue teniendo su industria. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos se deterioró tanto económicamente? Se deterioró su economía, por sobre todas las cosas porque empezaron a vivir mucho mejor, empezaron a exportar la contaminación, las empresas empezaron a ir a lugares con trabajos menos caros, con trabajadores menos caros, con leyes que pudieran manipular en beneficio de las empresas. Y eso
fue dejando a Estados Unidos con una crisis también de trabajo y de calidad de trabajo. Esto hace un poco entender por qué perdió Biden las elecciones. Porque si bien el nivel de desempleo que tenía Biden era bajísimo, remunerativamente el trabajador norteamericano había perdido calidad en estos últimos años. Y la campaña que traía Trump, que es la que está cumpliendo, le daba una esperanza de mejorar su estándar de vida. Ahora, ¿dónde yo veo la pata floja en esto? Que el grave problema que tienen es de tiempo. El tiempo los viene corriendo y no les permitiría llegar a buen puerto antes de que el Titanic se le hunda. Entonces, la estrategia que buscaron fue aumentar el nivel de conflictividad con el mundo. Ahora, el problema que tienen es que ellos están hablando de reindustrializar Estados Unidos, pero eso lleva tiempo. Lleva tiempo por una infinidad de razones. Primero porque no tienen los trabajadores preparados para ese salto. Segundo, porque poner en marcha cualquier tipo de industria requiere de un tiempo. Y después porque ese tiempo es lo que le falta. Entonces, generar todo este desaguisado que están haciendo en tan corto tiempo, saliendo a correr después de una guerra perdida, porque Estados Unidos se sale ahora para no reconocer la derrota y queriendo desde la derrota poner condiciones que realmente los rusos, cada vez que les llegan, no quieren escalar mucho más, pero yo me imagino que les debe causar una mezcla de risa e indignación porque los pasaron por encima. Y decir, bueno, ¿qué tupe tiene esta gente para venir a poner este tipo de condiciones en las condiciones que ellos están hoy? Y acá entran distintos actores. El más importante, por supuesto, es China, y por primera vez, hace unos días, China, su canciller había dicho que ellos estaban dispuestos a ir a la guerra hasta el final, y sea el tipo de guerra que Estados Unidos proponga. Y esto ya lo habíamos dicho en otro programa. Lo grave es que esta semana esto se repitió. Cuando China le puso las mismas condiciones a los productos norteamericanos que Estados Unidos le puso a China, salieron los chinos a contestarle nuevamente con la misma frase. Y increíblemente Trump salió a decir cómo tenían el tupé de ponerle condiciones
a Estados Unidos. Bueno, esta semana lo que se dio, también que nosotros lo hablamos la semana pasada, es que empezaron a caer los juicios en la Organización Mundial del Comercio. Todo el mundo le está haciendo juicio a Estados Unidos. Y bueno, lo que uno va a visualizar es que o tienen la varita mágica como para agarrar y poner en marcha esto en 2 días, o el problema que van a tener va a ser enorme, enorme. Vos no te podés pelear con todos al mismo tiempo. Algunos dicen que esta es una estrategia de ponerse tan duro para después empezar a negociar y sacar un mejor rédito. Ahora, el problema es que te peleaste con 200 países. Y el tema de negociación con cada uno de ellos no va a terminar nunca. Así que bueno, seguramente Dan me va a estar llamando hoy a la tarde y seguiremos discutiendo como estuvimos discutiendo toda esta semana respecto a cómo ellos están viviendo hoy desde la euforia, y creo que desde el desconocimiento que le da los medios de comunicación de la avalancha que se les viene. La guerra de Ucrania siguió exactamente igual, no hubo mayor, más allá de que siguen desfilando los muertos y Rusia sigue avanzando, es contar un poquito más de lo que venimos hablando semana a semana. Europa sigue prendida a fuego. Las bolsas entre jueves y viernes en todo el mundo se derrumbaron a niveles monstruosos. Y hubo países que esta crisis le va a pegar mucho más que otros. Y ahí entra Argentina. El presidente y su ministro de Economía se la pasaron diciendo de que nosotros no nos iba a tocar tanto esta crisis porque tenían las medidas que se venían haciendo habían fortalecido. Toda una mentira que no se lo puede creer ni un chico de jardín de infantes. ¿Por qué? Acaba de haber un problema de stock en el mundo. Y si vos agarraste y tenés el dólar planchado y sacaste todas las barreras para que te pueda entrar todo, ese gran stock va a ir a buscar al gil que no esté protegido. Y bueno, acá estamos. Levantemos toda la mano porque los giles que no tenemos ningún tipo de protección y que estamos yendo en contra de lo que está haciendo el mundo somos nosotros. Y la caída que tuvo en el día de ayer todos los papeles argentinos fue monstruosa. Nosotros hace 2 meses teníamos el riesgo país, estaba prácticamente en 500 puntos, que era una mentira y que tenía que ver con una cuestión más política que económica. Hoy ya prácticamente estamos en 960. En 2 meses duplicamos el riesgo país, y el riesgo país en cualquier momento se va a disparar mucho más, porque acá
más allá de la crisis económica y la crisis financiera que tiene el país, acá hay una grave crisis política. Una grave crisis política que todos los miembros de la mesa chica del presidente, cada vez que salen a hablar, generan más incertidumbre. El 2 de abril, el mensaje que dio el presidente en un acto totalmente cerrado, donde no dejaron, era para los excombatientes y no los dejaron entrar. Y donde los reprimieron. Una locura. Una locura, porque aparte no había una cantidad de gente como para agarrar y hacer eso. Y después lo peor es lo que dijo el presidente. Las palabras del presidente fueron erradas y erróneas. Uno puede ser bueno y decir, bueno, lo que quiso plantear fue llevar cierta tranquilidad de que el plan económico, más allá de que dijo lo mismo que decía Margaret Thatcher, pero bueno, como viene de este presidente que convengamos que no tiene una buena dicción y que los que le hacen los discursos son un desastre. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que dijo Adornis después. Porque Adornis sale a explicar lo que había dicho el presidente, diciendo exactamente lo mismo y reafirmando lo que dijo el presidente. Y hay algo que es aún peor. Que o nos mienten con las encuestas o que Adornis tenga la imagen positiva que tiene, que dicen que tiene. Un muchacho que con todo el respeto no se lo ve muy lúcido en sus exposiciones. Está defendiendo también algo que es indefendible, ¿no? Todos los días. Pero que Adorni tenga buena imagen con la cantidad de barbaridades que dice, prende muchas alarmas de lo que es nuestra sociedad. De el grado de berretización que la misma viene teniendo. O sea, cuando se votó a un payaso, ya ahí era para preocuparnos. Pero que después del tiempo que transcurrió y de ver cómo se manejan y escuchar las barbaridades que digan, que sigan teniendo buena imagen. Ojo, buena imagen es que haya dos tipos que le guste esto. Esto no le puede gustar a nadie, pero si tienen más del 40% es un milagro. Un milagro, creo que de la pizarra, porque si no sería muy, 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 muy preocupante. Y ojo, no soy ni el dueño de la verdad ni la alquilo. Pero, muchachos, el grado de berretización de esto es nunca visto. Todo lo que pasó con el viaje de Milei a recibir el premio del León de la Libertad. A ver, he escuchado cosa trucha, ¿no? Pero el premio del León de la Libertad, donde gastaron aproximadamente $100.000 para llevar a Milei, a la hermana y al ministro. Al pedo total. No los atendieron, no se sacaron la foto. Y da un discurso donde nadie le dio ni 5 de pelota, donde dijo la misma boludez. Ahora, el tema es
¿A dónde fue? ¿Dónde es que le dieron esto? Esta era una cena para recaudar fondos para los barrenderos de Miami. Ah, el mundo se te está viniendo encima y vos te vas a recibir un premio de los barrenderos de Miami, el premio al León de la Libertad. Muchachos, hay que ser muy pelotudo para agarrar y irte. No tenías la reunión acordada, no te atiende el teléfono, te fuiste a hacer un papelón, otro papelón más, y después fue muy duro las declaraciones de Franco. Este, para que Estados Unidos le dé apoyo a Argentina, una de las condiciones que pusieron es que eh, se corte el acuerdo que hay con el Banco Central Chino por los 18.000 millones de yuan que hay en las reservas del Banco Central. Ahora bien, de las 25.000 millones de dólares que hay, 18.000 millones de dólares son de los chinos. Si vos devolvés esos 18.000 millones, el agujero que vas a tener no lo tapás con nada. Entonces, es lo mismo que decirte que no te van a dar nada o que no vas a tener apoyo. Acá vinieron con que estaban felices por el viaje, porque el acuerdo que se había logrado, que a nosotros las retenciones eran menores que al resto. No, no dieron el mismo trato que al resto de los países de la región, ni un poquito mejor. Y no nos van a dar ni 5 pelotas, porque ni nos consideran. Porque aparte, no pueden, porque en la situación que están, no pueden ayudar a nadie, porque no se pueden ayudar ellos. Y aparte porque no existimos. Y encima, el presidente que tenemos se ha derrumbado no solamente su imagen, sino que también él personalmente. Permanentemente salen noticias de que está sufriendo de brotes psicóticos. Cuando a vos te empiezan a limar de esta manera y empiezan a salir este tipo de noticias, yo lo que diría es a Victoria: andá al gimnasio, empezá a hacer cinta, mandate a hacer las manos, porque en cualquier momento este pibe sale de la cancha y vas a tener que entrar. Y me parece que no sería malo. No sería malo que toda esta lacra que está hoy salga. Porque no hay ninguna posibilidad con estos muchachos de que este pozo no se haga más profundo. Ariel, te cedo Bueno, ahora. Sé que el tema que trajiste está muy, 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 muy bueno, así que vamos a divertirnos un rato. bueno. Sí, la verdad que la historia de hoy eh, a mí me atrapó bastante, digamos, cuando empecé a investigar. Se trata de nada menos y nada más que Juan Bautista Bairoleto. Juan Bautista Bairoleto, un gaucho argentino, que
hijo de inmigrantes, fue apodado el Robin Hood de las Pampas, justamente porque tenía una característica. Si bien estaba fuera de la ley, él robaba para darle a los pobres. Es una historia realmente típica argentina, porque los padres de Juan eran inmigrantes italianos que vinieron justamente de la Argentina de 1880, digamos, ¿no? En esa gran inmigración. Él nace de estos inmigrantes que decidieron hacer su propia vida, irse a las colonias en el interior del país. Así que, llegados a Buenos Aires, ellos se trasladan a Santa Fe. Ahí en Santa Fe es donde nace Bairoleto. Juan Bautista nace un 11 de noviembre, un 11 del 11 de 1894. Al poco tiempo muere la madre y el padre decide trasladarse a La Pampa, donde tenía mejores condiciones, justamente al pueblo de Castex. De Bairoleto cuentan que, bueno, tuvo que dejar la escuela primaria rápidamente porque tenía un hermano mayor que era Simón, y con Simón, digamos, tenían que ayudar al padre a mantener el hogar, que siempre pasaban necesidades, a pesar de que tenían el campo, siempre una tarea muy ardua, muy difícil, de mucho trabajo. Así que él se cría ahí ayudando a su hermano y a su padre, pero era un muchacho simpático, dicen que de ojos verdes, rubio, pintón, bien entretenido en principio, aunque Perdón, ¿estás hablando de mí? sí, la verdad que nos reflejamos todos, ¿no? Pero bueno, vestía a lo gaucho, eso sí, siempre usaba la bombacha de gaucho, la camisa, un pañuelo al cuello, tenía de usar las alpargatas o las botas de acuerdo a la ocasión. Bueno, la cosa es que a los 15 años sucede que él, que le gustaba ir al pueblo, pasar tiempo en los prostíbulos y demás, se enamora de una de las prostitutas del prostíbulo, una tal Dorita. Y él le gustaba pasear por el pueblo, andar con ella, él bailaba muy bien, así que bailaban juntos, y sucede que en esta vida que él llevaba, se le ocurre nada menos que al turco Farak, un turco que era policía, enamorarse también de Dorita. Y ahí la cosa se empieza a poner turbia, porque el turco le dice que se corra, que la deje. Como era, con las características de Juan, no solo no la deja, sino que se hace ver con ella en el pueblo. O sea, la va a bailar, la va a buscar y demás. Claro que no tardan en un pueblo chico, las noticias corren rápido, así que no tarda el turco Farah, que enseguida se entera que estuvo con Dorita y lo sale a buscar. La cosa es que lo arresta sin motivo alguno, se lo lleva de noche a la comisaría. Dicen que también la lleva a Dorita y la deja en una celda de al lado para que viera cómo lo fajaba el turco a Juan Bautista Bairoleto. Dice que le hizo sacar toda la ropa y lo empezó a dar rebenques, a fajar, a pegar, a patear. Fue una paliza muy grande. Después lo dejó. Dicen que tardó varias semanas, estuvo en cama, muy grave, hasta que pudo recuperarse. ¿Qué hizo Juan cuando se recuperó? Montó en el caballo y se fue al pueblo. Fue a buscar a Dorita. Salió a pasear con ella, se hizo ver en el pueblo de nuevo, y después se fue a comer con unos amigos. Cuando estaba comiendo, el turco, que se había enterado que estaba, lo va a buscar.
Y acá sucede nuevamente otra de las circunstancias claves de su vida, porque el turco lo va a buscar, lo increpa, él, según cuenta, se levanta y se quiere ir, va a buscar el caballo, el turco le cierra el camino, no lo deja, cuando se va le empieza a dar rebencazos, lo voltea, cuando está en el suelo lo empieza a patear, y Bairoleto, que estaba recibiendo la segunda golpiza terrible de parte del turco, que además era policía, sacó el revólver porque sabía que se venía este y había ido calzado, y le pegó un tiro en el cuello. Lo mató. Esto le va a marcar su vida, de alguna manera. Él en ese momento, asustado, toma el caballo y huye. Enseguida se enteran de esto, se juntan los policías y lo salen a buscar. Consiguen un forté, había pocos autos en el pueblo, ahí en La Pampa, en Castex, y con un forté lo salen a perseguir. Cerca digamos, en el camino, el turco había agarrado el camino y para el lado de la chacra de él, el coche lo alcanza y empieza el tiroteo. Claro que Juan Bautista, caza el caballo, salta el alambrado y se va a campo traviesa, evitando que el coche lo pueda seguir. Entonces ahí es cuando aparece un amigo del turco, el cabo Soto. El cabo Soto se baja del coche, se va hasta la chacra más cercana, consigue un caballo y se va tras él. Empieza a seguirle las huellas. Dicen que uno de los paisanos que andaba por la zona le pregunta, dice que lo había visto pasar para el lado de su chacra. Así que el cabo Soto se va para la chacra y ahí lo recibe el hermano Simón. Mientras el hermano lo recibe, Juan Bautista se había escondido en una especie de galpón que tenía, y cuando el hermano Simón lo hace entrar, el turco sale por atrás. Mientras el turco entraba, Bairoleto sale por atrás y con su caballo cansado decide robarle el caballo a, Al a, policía. al policía, a Soto. Así que se fuga con el caballo de Soto. De ahí en más aparece una vida fuera de la ley. El tipo había matado a un policía, no se la iban a perdonar, eh, y, y queda joven, tenía unos 15 años, sin posibilidad de trabajo, sin posibilidad de volver a la casa, en una situación muy precaria, pero la gente sabía en el pueblo que él lo había matado en defensa propia, porque el turco Farag, después de haberle dado esa paliza, se había paseado por el pueblo contando y alardeando de lo que le había hecho a este pibe. Así que el pueblo estaba consciente de esto. Bueno, él acá aparece, pasa varios meses escondido entre el monte, refugiándose entre las casas, las chacras de los vecinos le daban de comer, lo escondían de la policía, y él, no teniendo otro sustento, lo que empezó a hacer fue buscar gente que tenía mucha plata y les sacaba dinero, lo que necesitaba la gente, y lo repartía. Él se quedaba con una parte y lo repartía a la otra, buscando ayudar a los que lo ayudaban, de alguna manera devolviendo favores. Eh, Empieza, digamos, una vida sistemáticamente donde él muchas veces salía, se levantaba y decía, ¿qué necesitas? Como si fuera de paseo, ¿no? O de compra. Se iba y volvía con lo que necesitaba, traía alpargatas, traía vino, les traía tabaco, les traía mantas, ropa, lo que se necesitara en cada uno de los lugares donde iba. Y la policía no lo podía cazar porque la gente se había hecho toda una red y la gente mentía, lo ocultaba, él disfrazaba su nombre, entonces comienza toda una vida hasta que sucede que cerca de su cumpleaños, en el año 1819, eh, un 6 de noviembre, viene una gran tormenta. En esa tormenta
el padre se encuentra con que tenían toda la cosecha afuera, que si se mojaba se iba a podrir toda y necesitaban ponerla dentro del galpón. Estaba solamente Simón haciendo esta tarea, el padre parecía que era mucho trabajo solamente para uno de sus hijos, y sale a ayudarlo. En medio de esa tormenta y de la noche, oscuridad y demás, se patina, se golpea, se cae, con un golpe muy fuerte que a los pocos días muere. Eh, Todos sabían que Juan Bautista Bairoleto era muy familiero y no se iba a perder despedirse del padre, al menos en el velorio. Así que la policía lo esperaba en el velorio, estaban seguros de que iba a venir. Pusieron policías de civil, algunos disfrazados, otros custodiando las entradas y algunos apostados en el cajón, cerca del féretro. Lo esperan, viene la gente, pasan gente del pueblo, los conocidos, los amigos, pero el turco no aparece. A la noche llega un sulky, eh, cuentan que venía una señora con el que manejaba el sulky, un nene de brazos y otro chico que ya caminaba y lo llevaba de la mano. Eh, Estaba toda de luto, entró y enseguida vinieron a saludarla, a darle el pésame. La mujer, le hicieron un lugar cerca del cajón, la mujer se sentó. Dice que prácticamente no hablaba, pero a todo el que venía a saludar, saludaba con la cabeza. Lo ayudaron con los chicos para mientras estaba ahí, que estuvo un tiempito largo, que los chicos pudieran estar entretenidos. La cosa es que el turco no aparecía. La policía seguía Bairoleto no esperando, aparecía. Estás con termina el el turco. velorio, ahí se va. Pero claro, a los días se empieza a correr la bola de que esa mujer era el turco que había venido con un velo tapando la cara, disfrazado de mujer, y se había logrado burlar de la policía y de todos, que era un vecino el que había llegado con el sulky y que los chicos eran los nietos de este vecino que le había prestado a los chicos para que se acercara como hijo, ¿no? Así que, ¿sabes? Como el pueblo todo tendía redes porque estaban enterados de lo que iba a pasar para cubrirlo de la policía también y ayudarlo con sus engaños y su vida. Bueno, él solía burlarse de la policía. Seguía viviendo entre los campesinos, pero en una vida bastante precaria. Él recorría pueblos, de ahí conseguía lugares para llevar, pero como siempre repartía las cosas, conseguía ayuda. Hasta que vienen las elecciones en el pueblo. Y esto era un evento también muy importante, porque acá se iba a presentar una dupla que era Masasa y Samarvide, así se llamaban, parece, la dupla, que iba a competir con un tal Cometa, un doctor Cometa que era conocido del pueblo también. El tema es que este, Samarvide, Mesasa y Samarvide, uno de estos decide eliminar a Cometa. Entonces, sabiendo que estaba necesitado Bairoleto, que estaba prófugo, que estaba necesitado y que iba a necesitar formas de resolver esta situación económica precaria en la que vivía, consigue, por medio de amigos, una entrevista en el medio del bosque y le ofrece una torta de guita con tal de que eliminara a su contrincante y él pudiera hacerse con las elecciones fácilmente. Esto lo mueve mucho, dicen que a Bairoleto, porque él no se consideraba asesino, él se consideraba víctima de una situación, pero él cuando robaba no mataba, y se cuidaba en general mucho de eso. Así que recurre a un amigo del padre, que era un policía, para arreglar la situación, donde dice, mirá, yo quiero salir de esto, me ofrecieron matarlo, yo te lo entrego, yo hago esta denuncia, eh, y lo entrego, lo cito en el monte y lo agarran con las manos en la masa y resolvemos esta situación y a mí me dejan tranquilo. Bueno,
este amigo policía arregla esta situación con ellos y, y bueno, se realiza el encuentro a la noche en el bosque con la policía esperándolos y cuando viene este Samarvide a entregarle el dinero, lo agarran con la mano a la masa y se lo llevan preso, pero también se lo llevan a Juan Bairoleto. Se la tenían jurada y no se la iban a perdonar. Bueno, acá es donde empieza otra historia, porque claro, como acusado de haber matado a un policía, se lo llevan a Santa Rosa de la Pampa y lo ponen preso en la capital. Así que quedaba un poco fuera de las manos, el hermano Simón lo aconsejan pedir un abogado, entonces va con un abogado del pueblo que toma el caso y bueno, comienzan las idas y vueltas a La Pampa desde Castex tratando, pero el tiempo pasa, el tiempo siempre le traía circunstancias en las cuales se complicaba la cosa. Él le había dicho en un principio, todos le habían informado que la acusación por la cual estaba, que era el hecho de que él había matado a un policía, había sido en defensa propia, que tenía todo el pueblo de testigos, que tenían un montón de datos, o sea que sería un trámite presentado en la capital el poder dejarlo libre. La cosa es que pasó un año y seguía preso. Entonces el hermano Simón, cansado de esta situación, decide viajar él directamente a La Pampa y entrevistarse con el juez de la causa. Cuando lo ve al juez, el juez le reafirma que sí, que era una situación tal como se le habían dicho, que si se presentaban esos papeles y con el pueblo de testigos y era en defensa propia, lo iban a dejar libre. Lo que pasa es que el abogado nunca había presentado los papeles. Ante esta situación, claro, el abogado era del pueblo y alguna situación se había dado con la policía que hizo que lo estuviera un año dejándolo preso en Santa Rosa. Le ofrece el juez otro abogado, con este abogado se dirige al penal porque él estaba recluido e incomunicado. Consigue verlo a Juan Bairoleto, pero él estaba en un estado muy calamitoso, flaco, y que tosía, casi no pudieron llevar a cabo una conversación porque él estaba permanentemente tosiendo, escupiendo. Entonces consiguen con el abogado que venga un médico porque no lo habían hecho atender. El médico le detecta tuberculosis y logra sacarlo de la cárcel e internarlo mientras se hacían los papeles. Bueno, pasa un tiempo internado, logra que lo dejen libre y entonces vuelve para Castex. Pasa un tiempo en la chacra y recuperándose. Una vez recuperado, varios meses después, decide volver al pueblo a buscar ¿a quién? Al A abogado. Dorita. No, fue a buscar a Ah, a la chica. Dorita, no al abogado. Fue a buscar a Dorita. A la chica, sí. Así que bueno, se encuentra con ella, empieza a salir un tiempo, pero al rato se da cuenta que esta chica estaba ya saliendo con otro también, que lo tenía. Este se vuelve loco, los amigos lo paran para que no haga ninguna macana. Bueno, termina la relación con Dorita este, infructuosamente y cortan todo tipo. Así que esto estamos para el año 1922 y él, vuelto al pueblo, no estaba digamos, ya estaba recuperado, pero bueno, nadie le daba demasiado trabajo, así que consigue que en realidad es el doctor Cometa, que él había salvado porque había denunciado al otro, el que lo contrata como guardaespaldas. Y acá las cosas se acomodan, porque él ya directamente ligado al poder político, la policía no eh, tenía una protección política que le impedían atacarlo. Así que pasa un tiempo bajo la protección de este Cometa. Y Qué buen nombre para un hasta que, político, ¿no? bueno, Cometa. sí, la verdad a mí me llamó mucho la atención, pero hay muchos datos que aparecen cambiados en las distintas fuentes, ¿no? Porque como mucho es
de recopilación oral de testigos y demás, hay muchas circunstancias que en un lugar encontrás un dato, en un lugar en otro encontrás otro. Pero bueno, la cosa es que llegan las elecciones para 1924, o sea, pasó 2 años bajo la protección política, pero claro, en estas elecciones Cometa pierde. Y acá la cosa se complicaba. Sin la protección política, él se dio cuenta que no podía estar en Castex demasiado tiempo ni demasiado bien. Así que decide irse. Comienza a ir a los pueblos cercanos y buscando trabajo encuentra uno con el turco Salomón. El turco Salomón era un mercader que también de estos inmigrantes que se ganaban la vida vendiendo sus productos y poniendo productos en los distintos ramos generales, almacenes y demás. Así que Bairoleto se encontraba haciendo esta tarea de recorrer los distintos lugares vendiendo la mercadería del turco. Pero también se dedicaba al juego, se dedicaba que se iba a los prostíbulos, la pasaba bien, le gustaba el chupi. Pero claro, con el juego comienza a adquirir cada vez más deudas, más deudas, más deudas, más deudas, lo empieza a desbordar, no encuentra otra situación que venderlo del turco para saldar las deudas. Claro, se había metido con el turco y digo, ¿qué hizo el turco? Bueno, el turco no se vengó por propia mano, el turco fue y lo delació con la policía. Así que vuelta otra vez Bairoleto en cana. Ah, claro, la policía del lugar era un tal Palacios, que era amigo de Cometa. Cuando se entera Cometa de que lo tenían preso a Bairoleto ahí, arregla con el comisario para que el turco no se venga y la pase bien dentro de la comisaría. Pero también se enteran los policías y como enterado de que estaba Bairoleto en la comisaría de Palacios, con sus antecedentes es pedido nuevamente y vuelve a el penal de la Santa Rosa La Pampa. Así que se lo llevan preso allá. Claro, necesitaban juzgarlo y entonces piden los antecedentes y piden las pruebas que tenían en la comisaría de lo que había hecho Bairoleto. Pero resulta que mágicamente se perdieron. El comisario Palacios no manda nunca esas pruebas porque dice que no las tiene y entonces al mes lo tienen que largar. Pero en ese mes no la pasó muy bien y Bairoleto dijo que nunca más iba a estar preso, prefería estar muerto a preso. Sale de ahí, pasa las fiestas en el año 26 en compañía de sus hermanos, de su hermano, que en familia, pero sabía que no iba a poder pasar mucho tiempo en Castex, así que otra vez empieza a recorrer las distintas provincias, se va buscando trabajo y buscando rebuscárselas como venía haciendo, ¿no? Asaltando a los ricos, repartiendo con otros, siendo protegido. Ya se había hecho una fama muy grande, la policía lo buscaban en 3 provincias por este tipo de vida que él llevaba. En uno de estos conoce una viuda. La viuda tenía sus hijos, tenía un campo, pero lo había tenido que hipotecar por 400 pesos para conseguir plata para darle de comer a sus hijos, porque sola no podía mantener el campo ni llevarlo adelante. El campo era su sustento. Así que Bairoleto la empieza a ayudar, pero cuando se entera de que le iban a hipotecar el campo porque le faltaban 400 pesos que no había nunca podido devolverlos, esa mañana Juan se va y busca a uno de los ganaderos más ricos del lugar y le pide 400 pesos prestados, a devolvérselos el otro día. Claro, el ganadero no tenía ninguna ganas y en principio parece que se resiste, pero las armas que tenía de convicción Bairoleto le hicieron que le prestara los 400 pesos. Él se vuelve con la viuda y le da los 400 pesos, pero la viuda no lo quiere aceptar porque dice nunca se los va a poder devolver. A lo que él le dice que no es un préstamo, que en realidad es un regalo, que esta plata es para que ella pueda subsistir, que lo haga por los hijos para que los pueda alimentar. Y se va.
Cuando llega la gente del hipotecario para rematar la casa, la viuda les entrega los 400 pesos y se queda con la escritura y salva su campo. Cuando ellos se vuelven entonces sin el campo, pero con los 400 pesos, lo único que en el medio del camino una persona con la cara tapada los asalta y le roba los 400 pesos que sabía que tenía. Así que los 400 pesos fueron a parar a manos del ganadero al otro día, tal como Bairoleto le había prometido, le devolvió la plata al ganadero. Bueno, estas son las acciones que lo hacían llamar el Robin Hood, ¿no? Y de estas hay un montón de anécdotas en que le hizo, que las voy a saltear porque si no se va a hacer muy Se hace largo, largo, sí. pero es muy interesante saber qué pasaba. Bueno, la cosa es que una vez eh, él se encuentra, bueno, vuelvo un poquito para atrás. En el Chaco estaba una compañía que era La Forestal. La Forestal era una compañía inglesa que se había hecho no solo del lugar, sino que tenía factorías, que tenía todos los campos, que tenía los quebrachales, de los cuales se estaba haciendo, talando los campos y haciendo fortuna, pero que manejaba todo el pueblo. Tenía comprado la policía, tenía comprado todo. La gente cuando iba a protestar cambiaba rápidamente de opinión o desaparecía. Así que estaban bastante atrapados en ese pueblo que decidieron hacer algo. Y este algo fue encontrar y pedirle a Bairoleto que se juntara con otro personaje que se llamaba Mate Cocido, del cual tal vez posiblemente hablamos si les gusta esta historia, porque es otro de los bandidos rurales, de los cuales también, junto con Bairoleto, dio cuenta León Gieco en su disco Bandidos Rurales. Se juntan Bairoleto y Mate Cocido a pedido de estos para hacerle de alguna manera pagar algo a la forestal de todo lo que estaba robando y a toda la gente lo que le estaba haciendo, porque dice que incluso a los peones no solo los explotaba, sino que incluso los maltrataba con abusos físicos y demás. Así que Juan Bairoleto se dirige al Chaco, donde estaba la forestal, junto con otros compañeros. Cuando llegan y están por llegar en el tren, ven que había policías en el andén. Ante la duda, deciden tirarse del tren de movimiento con valijas y todo. Se refugian en un garage, de ahí se toman un sulky, del cual roban, pero se los lleva y con esto se van a encontrar con Mate Cocido. Mate Cocido era un tipo que era el gestor del plan, era un tipo metódico y organizado, que les propone una idea de ataque relámpago. Ellos tenían la data de que tenía 10.000 pesos el gerente de la forestal que iba a depositar en el banco. Con esa data deciden algunos seguirlos de atrás cuando fueran para el banco y Bairoleto y Mate Cocido contarles el paso, asustarlos a balazos sin matar a nadie, sacarle el dinero y huir rápidamente. Y así sale, como fue planeado. Huyen con el dinero y llegan con los 10.000 pesos. Pero claro, había muchos para repartir, mucha gente necesitada, y lo que le queda a Bairoleto no le servía tanto porque él quería retirarse, ya se sentía que estaba viejo y quería dar un golpe que le llenara de plata como para retirarse. Así que pasa un tiempo allá en el Chaco viendo qué hacer, ahí bajo la chacra o el hospedaje de Mate Cocido, pero en un momento, sin Mate Cocido, decide él atacar a la forestal de nuevo y sacar más plata. Entonces, junta a algunos de los que tenía cercanos que estaban de acuerdo con él y van a hacer, claro, Bairoleto era un improvisado que siempre robaba para repartir y demás, pero que iba a ver cómo se resolvía la cosa. Mate Cocido era todo lo contrario, era un tipo metódico que investigaba primero con buenos datos. Así que el asalto sale muy mal a la forestal, incluso en el tiroteo, Bairoleto parece que mata a uno de los guardias en el medio del tiroteo, viene con toda la policía detrás, cuando llegan a la chacra a verlo a Bairoleto, a Mate Cocido, lo encuentra hecho una furia, enojadísimo, tiene una pelea grande, y ahí es cuando cortan relaciones y Bairoleto se vuelve para La Pampa. Ahí en La Pampa
se va a refugiar a la casa de un amigo del padre que tenía una hija, de la cual se enamora perdidamente, una tal Telma. Tenía 14 años la chica, pero en esa época era común en el interior que se casaran a edad temprana, y este Bairoleto se enamora a tal punto que le pide casamiento. Eh, Tal es así que consigue una chacra. Algunos dicen que fue cedida, otros dicen que fue comprada, otros dicen que fue con ayuda de la gente del lugar, pero decide cambiar su vida, abandonar toda eh, ilegalidad, digamos. Se cambia el nombre y se van a vivir a una chacra comprada en Colonias de la Tuela en Mendoza. Ahí con otro nombre, con otra, sin que nadie supiera su historia, se va a vivir con Telma. Con Telma tienen 2 hijas y pasan trabajando en el campo, jugando con sus hijas, sin necesidad de robar y manteniéndose con el trabajo que tenía. Hasta aquí un final feliz de una historia bastante complicada, de una vida complicada. Sin embargo, en 1941, cuando él ya estaba cerca de los 50, 47 años, la policía arresta al ñato, que se llamaba Vicente Gascón. Este ñato había sido compinche de él y se habían peleado, pero hacía mucho de esto. Sin embargo, eran como 14 años atrás. Sin embargo, al ser arrestado el ñato, negocia su libertad delatándolo a Bailoreto. Dice, si yo les digo dónde se encuentra, eh, quiero que me dejen libre, le dice a la policía de Castex. Así que eh, esta traición hace que el ñato lo salga a buscar, se encuentre con Telma, le saque a Telma diciéndole que era un amigo, que hacía mucho tiempo que no lo veía, bien la dirección de la chacra donde estaba Juan Bautista, y entonces la mujer, Telma, cuando llega a encontrarse con él en la chacra, vuelve de hacer las compras y le cuenta esto, Bairoleto, sabiendo cómo era el ñato, se da cuenta de que la situación estaba complicada, de que en algún momento lo iba a venir a buscar la policía. El tema es qué decidía, porque si él se quedaba, eh, iba a ser presa de la policía. Si él se iba, quedaba a merced de volver a esta vida fuera al margen de la ley, ya estaba cansado de correr y refugiarse, y además dejaba como rehenes a su familia, que sabía que la policía, así como hizo con el padre, iba a hacer con la familia también y con sus hijas. Así que decide quedarse y ver qué pasa. Al poco tiempo lo despiertan una mañana, justo la mañana de, del 14 de septiembre de 1941, lo despiertan los peones diciéndole que vio varios carros de policía que venían para el lugar, porque se había hecho una redada muy grande, habían rodeado todo el lugar, así que él pone a salvo a su mujer y sus hijas, junta las armas que tenía y se queda. Ahí se arma un tiroteo, nunca le dicen a Bairoleto que se rinda, nunca fue la opción, así que él, viéndose perdido, la última bala fue para él y se la pega él mismo, diciendo, antes muerto que preso. Y así termina la vida de este Robin Hood de las Pampas. Termina rodeado por la policía porque ni muerto